Eran libres. Tenían una ley. Tenían una tierra. La nación de Israel había nacido. Pero había un problema. Miraron a las naciones de su alrededor y vieron reyes, coronas e imperios. Querían un rey propio. Así que, Dios les dio lo que pidieron. Su primer rey, Saúl, era una figura imponente que empezó bien pero terminó en celos y desobediencia. Su fracaso preparó el escenario para un nuevo tipo de rey. Un hombre que era tanto un poeta como un guerrero, un héroe y un pecador horroroso. Esta es la historia de David. La historia de David no comienza en un palacio, sino en un pastizal. Era el hijo menor de Isaí, un pastor a cargo de cuidar las ovejas de la familia. Mientras sus hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército del rey Saúl, David estaba solo en el desierto, protegiendo su rebaño de leones y osos con nada más que una honda y su coraje. Fue aquí, en el silencio, donde aprendió a hablar con Dios, componiendo canciones que ahora llamamos salmos. Mientras tanto, los ejércitos de Israel y de los filisteos estaban en un punto muerto. Pero los filisteos tenían un arma secreta, un guerrero gigante llamado Goliat. Medía más de 2,70 m, vestido con una armadura de bronce de pies a cabeza, y llevaba una lanza cuya punta pesaba lo mismo que una bola de boliche moderna. Durante 40 días, mañana y tarde, Goliat se paseaba por el valle entre los dos ejércitos y lanzaba su desafío: escojan a un hombre que venga a luchar conmigo. Si es capaz de matarme, nosotros nos someteremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Todo el ejército israelita, incluyendo al rey Saúl, estaba aterrorizado y había perdido toda esperanza. Fue en ese momento que David llegó al campo de batalla, enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos. Oyó la burla del gigante y vio el miedo paralizando al ejército de Dios. Y se sintió ofendido. ¿Quién es ese filisteo incircunciso?, preguntó, para que se atreva a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Sus palabras llegaron al rey Saúl, quien lo mandó a llamar. David, lleno de una fe forjada en los campos, le dijo al rey: que nadie se desanime a causa de ese filisteo, este siervo tuyo irá a luchar contra él. Saúl era escéptico. Tú no puedes ir a luchar contra ese filisteo. Eres apenas un muchacho. Pero David respondió: este siervo tuyo ha matado tanto a leones como a osos, ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl cedió. Le ofreció a David su propia armadura real, pero era demasiado grande y pesada. David eligió ser él mismo. Tomó su bastón de pastor, escogió 5 piedras lisas de un arroyo y salió al encuentro del gigante con solo su honda en la mano. Goliat lo miró y se sintió insultado. ¿Acaso soy yo un perro, para que vengas contra mí con palos? Lo maldijo por sus dioses y rugió: ven aquí, y daré tu carne a las aves y a las bestias del campo. Y David, con una calma que solo podía venir de una fe absoluta, le gritó la frase más famosa del enfrentamiento: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Mientras Goliat se acercaba para matarlo, David corrió hacia él. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al gigante en la frente. Goliat se desplomó en el suelo. David entonces tomó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. El ejército filisteo, al ver que su campeón estaba muerto, dio la vuelta y huyó. La victoria fue total. En un momento, el pastorcillo se convirtió en un héroe nacional. Pero esta fama repentina tuvo un costo. La admiración del rey Saúl rápidamente se agrió hasta convertirse en una obsesión celosa.
vio a David como un rival y pasó años tratando de cazarlo y matarlo. Durante este tiempo, se formó una de las amistades más hermosas de la Biblia. El propio hijo de Saúl, Jonatán, vio el Espíritu de Dios en David. La Biblia dice que Jonatán se hizo uno en espíritu con David, y lo amó como a sí mismo. Hizo un pacto con David, incluso dándole su propia túnica real y su armadura, reconociendo simbólicamente que David, y no él, era el verdadero futuro rey. David fue un fugitivo durante años, escondiéndose en cuevas y desiertos, pero perdonando repetidamente la vida de Saúl cuando tenía la oportunidad, mostrando un profundo respeto por el ungido de Dios. Finalmente, Saúl murió en batalla. Después de un breve periodo de conflicto, David fue ungido rey sobre todo Israel. Fue un rey brillante, un guerrero poderoso que aseguró las fronteras de Israel, un gobernante sabio que unió a las tribus, y un poeta que trajo el arca de Dios a Jerusalén, convirtiéndola en el centro espiritual de la nación. Escribió canciones de una belleza asombrosa y una honestidad cruda, derramando su alegría, su miedo y su devoción a Dios. Este era David en su apogeo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la historia no termina ahí. Porque incluso los héroes más grandes tienen un lado oscuro. Una tarde, mientras su ejército estaba en la guerra, el rey David paseaba por la azotea de su palacio. Desde allí, vio a una mujer de belleza inusual bañándose. Preguntó por ella y le dijeron, es Betsabé, la esposa de Urías elitita. Urías era uno de los soldados de élite del mismo David, un hombre que le era ferozmente leal. Este fue el momento de la decisión. Él sabía que ella estaba casada. Sabía que estaba mal. Pero el deseo venció a la integridad. Mandó a buscarla, y se acostó con ella. Tiempo después, le enviaron un mensaje a David, estoy embarazada. Cundió el pánico. Era un escándalo que podía destruir su reino. Así que, David inició un encubrimiento. Inmediatamente llamó a Urías del frente, esperando que fuera a su casa con su esposa, y entonces el embarazo podría atribuirse a él. Pero Urías era un hombre de profundo honor. Se negó a ir a la comodidad de su casa mientras sus compañeros soldados y el arca de Dios acampaban a cielo abierto. Así que David, desesperándose, emborrachó a Urías, pero aún así, Urías durmió a la puerta del palacio con los siervos, rechazando su propia comodidad. El encubrimiento estaba fallando. Así que, el pecado de David escaló de la lujuria, al adulterio, a algo mucho más oscuro. Escribió una carta a su comandante del ejército, Joab, y se la envió con el propio Urías. La carta daba las órdenes, pongan a Urías en la primera línea, donde la batalla sea más feroz. Luego retírense de él para que sea herido y muera. Era una orden de muerte, entregada por la víctima. Joab cumplió las órdenes, y Urías elitita, un soldado fiel y un hombre intachable, murió en batalla. Cuando Betsabé supo que su marido había muerto, lo lloró. Cuando terminó el periodo de duelo, David la mandó a buscar y la llevó al palacio, y ella se convirtió en su esposa. En su mente, el problema estaba resuelto. El escándalo estaba enterrado. Pero la Biblia incluye esta línea inquietante y devastadora, pero lo que David había hecho le desagradó al Señor. Dios envió al profeta Natán para confrontar al rey. Natán se presentó ante David y le contó una historia. Dijo, Su Majestad, en una ciudad había dos hombres. Uno era rico, con muchos rebaños y manadas. El otro era pobre, y no tenía más que una sola corderita que había criado como a una hija. Un viajero llegó a la casa del hombre rico, pero éste no quiso tomar un animal de su propio rebaño para prepararle una comida. En vez de eso, tomó la única corderita del hombre pobre y se la preparó a su invitado. David, el rey pastor, se enfureció. Su sentido de la justicia se encendió. Le dijo a Natán, juro por el Señor que el hombre que hizo esto merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera,
por haber hecho semejante cosa y no haber tenido compasión. Entonces Natán, señalando con el dedo al rey, pronunció una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Dijo, tú eres ese hombre. La convicción golpeó a David como un físico. No hubo negación, ni discusión. Simplemente dijo, he pecado contra el Señor. Natán le dijo que habría consecuencias, la espada no se apartaría de su casa, y la calamidad se levantaría desde dentro de su propia familia. Pero también le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado, y no morirás. La respuesta de David a su propio fracaso es lo que lo distingue. No puso excusas. Derramó su corazón en una oración de arrepentimiento que tenemos registrada como el Salmo 51. Clamó, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. Él entendió que Dios desea un corazón quebrantado y arrepentido por encima del ritual religioso. Este es David. El matagigantes y el adúltero. El rey poeta y el asesino. Un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque siempre, en última instancia, se volvía hacia Dios. Cuando pecaba, se arrepentía. Confiaba en la misericordia de Dios más que en su propia justicia. Pero su historia muestra que incluso el más grande rey humano es imperfecto. Las consecuencias de su pecado se extendieron por su familia, llevando a la rebelión, la violación y el asesinato entre sus propios hijos. La gente se quedó con una pregunta: si David, el mejor de nosotros, puede fallar tan espectacularmente, ¿habrá un rey que no lo haga? ¿Un rey que pueda gobernar con justicia perfecta y un corazón que nunca vacile? La promesa a David fue que un rey de su propio linaje se sentaría un día en su trono, para siempre. La gente comenzó a observar y a esperar por un rey que nunca fallaría. En la próxima, la espera ha terminado. El personaje principal entra en la historia. Y no se parece en nada a lo que nadie esperaba. Gracias por escuchar. No olvides darle a me gusta y seguirnos para más información. Que el Espíritu Santo te guíe.